Hola, hoy vamos a ver los precios que hay en Surugaya de Super Famicom. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, vamos a hacer un vídeo un tanto diferente a lo que solemos hacer en el canal. Y ya sé que ya suelo decir que no me gusta hablar de precios en los videojuegos, porque hay gente que le molesta eso. A mí, sinceramente, me da un poco igual. Pero hay gente que la verdad que le molesta porque lo asocia todo a la especulación. Cualquier vídeo en el que hables de videojuegos retros y digas algo de precios o de repros o demás, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero hay mucha gente que ya pues se pone nerviosa y hablan ya que si especulación y que si demás, ¿vale? Y por eso cuando hago unboxings de lotes que me hago yo de Mercari o de Yahoo Auctions, de pujas, intento no decir los precios concretamente del videojuego, ¿no? Porque tampoco quiero mostrar yo, pues me ha costado tanto, esto lo he comprado y mira qué barato me ha salido, jódete, no, esa no es la intención. Entonces, no suelo decir los precios, suelo decir un precio global de lo que me ha salido el lote, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pero ya está, ¿vale? Pero en este caso, como no vamos a hablar de mis compras, vamos a hablar de precios en general, de cómo está el mercado, de cómo está el valor de los precios de los videojuegos, pues vamos a hacer un repaso a la web de Surugaya, que Surugaya, para los que no lo sepáis, que supongo que todos lo sabréis, pero Surugaya es como es un referente, ¿vale? A nivel de precios. Es como junto al Potato y alguna otra cadena. Es una cadena de videojuegos, ¿vale? Una cadena de segunda mano, mejor dicho. De compraventa de segunda mano de Japón, muy famosa, de muchas tiendas expandidas por todo Japón. Y yo diría que es la más famosa y la más extendida, por lo menos allí en Japón, aunque nosotros aquí conozcamos al Potato, porque el nombre también se ha hecho más famoso y porque tienen muchísimo catálogo. Cuando vas a un Super Potato vas a ver prácticamente todo el catálogo, es más un museo que una tienda. Surugaya está un escalón por debajo, ¿vale? No es tan exquisito, pero hay muchísimas más tiendas de Surugaya esparcidas por todo Japón que Potatos. Potatos creo que solamente hay en Tokio. En cambio, Surugayas hay por todos lados, ¿vale? Además, yo cuando estuve en Japón, casi todos los videojuegos que me traje fueron de Surugaya porque el estándar de calidad es bastante aceptable, los precios no son tan caros como en Potato u otros sitios, y la verdad es que se encuentran bastantes cositas, ¿vale? Y tienes, pues eso, más tiendas y más margen de encontrar cosas. No solamente venden videojuegos, venden de todo, ¿eh? De todo de segunda mano. Así que nada, vamos a ver los juegos de Super Famicom. Si este vídeo va bien, pues igual me animo y hago de Mega Drive y de otros sistemas. Pero bueno, vamos a empezar con el de Super Famicom porque no tengo previsión de comprar nada más, por lo pronto, de Super Famicom en lo que queda de año. O sea, no tengo la colección cerrada, ni mucho menos, la tengo por la mitad más o menos. Y hay cositas que todavía quiero comprar, así que voy a ver los precios y digo, bueno, pues voy a verlos con vosotros y así pues nos hacemos una idea de cómo está la cosa, ¿vale? Sobre todo para eso, para los que estamos comprando, pues a ver a qué nos vamos a enfrentar. Hay que decir que esta web está bastante inflada de precios, ¿vale? O sea, los precios que vemos en la web no son los que se ven allí en Japón cuando vas allí o cuando compras en las páginas estas como Bulli y demás. Los precios suelen ser un pelín más bajos. Lo que pasa es que en la página web esta tienen precios internacionales, por así decirlo, los tienen inflados, ¿vale? Están un pelín más caros de lo que realmente están, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a echar un vistacillo más o menos, así un poco por encima, no vamos a fliparnos viendo todos los juegos que hay aquí porque nos volveríamos locos, pero sí que vamos a pararnos un poquito en los más importantes o los más conocidos o los que básicamente todo el mundo quiere en su colección, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, y aquí tenemos, vamos a empezar por el Zelda, que es el más conocido, o uno de los más conocidos, que es un videojuego que todo el mundo quiere. Y lo tenemos ya por 10.000 yenes, ¿eh? Ya se nos está yendo a 65 euros. Recordemos que están un poco inflados los precios, pero sí, 10.000 yenes ya. A mí se me está atragantando. He intentado un montón de pujas de este y la verdad que las he palmado todas. Los videojuegos que están en buen estado ya empiezan a picar. Hay muchos, de estos hay muchos todavía. Si buscáis en las páginas de compraventa de allí, pues ya vais a ver que hay un montón. Pero o están en mal estado, o están incompletos, o pican, o ya pican de precio. Aquí tenemos el Super Mario All Star, es un videojuego bastante asequible, ¿vale? Está por 3.000 yenes, la verdad que este sí que se ve todavía por allí barato, se puede conseguir bastante bien de precio. Lo malo es que estos juegos, aunque hay muchos,
cuesta verlos en buen estado, sinceramente. Cuesta verlos sin sun fade, son juegos que al final son muy llamativos, que los ponían en los expositores, las tiendas, y muchos tienen sun fade o están desgarrados, los cartones están hechos una mierda. Entonces cuesta de encontrar en buen estado, pero hay mucha cantidad. Lo mismo con el Mario Kart. El Mario Kart nosotros lo hemos comprado por 12 euros, aunque hicimos el Frankenstein, no sé si os acordáis, que compramos el juego por un lado y la caja por otro. Pero bueno, 2.000 yenes, 15 euros, un juego de lo más que asequible, muchísimas unidades, súper fácil de conseguir. El Super Mario World, uno que se me está atragantando también, más de lo mismo, videojuego que cuesta mucho conseguir en buen estado a buen precio. Lógicamente, si te quieres gastar 50 euros, pues lo vas a conseguir muy buen estado, pero por precios ya de 20-30 euros, cuesta de ver uno en condiciones sin sun fade y sin que esté hecho polvo, la verdad. Pero bueno, juego que se ven un montón, si buscáis salen 500.000. El F0, ¿vale? Otro de los juegos que nos salió súper barato. Este lo compramos en Japón, este lo compramos allí en Japón. ¿No? ¿Lo compramos allí en Japón o lo he comprado aquí? Ya no me acuerdo, ya sinceramente si lo he comprado aquí o lo compré allí. Creo que lo compré allí. Y nos costó bastante barato, pero también bastante asequible. Los juegos así de casa Nintendo son bastante asequibles todavía, porque hay muchísimas unidades. Y bueno, y aquí tenemos el Twinbee, que es un juego que la verdad que, joder, ha subido... Bueno, este es el Rainbow, ¿vale? Este es el de plataformas. Este es más caro, 90 yenes, 90 pavos, casi 15.000 yenes. Ha subido muchísimo. Este es de los primeros que tuve yo, de la Super Famicom. Y a mí me costó, yo creo que bastante menos, unos 40 euros o así. En Mercari. Y, joder, cómo ha subido este, O sea, si no lo tenéis y estáis coleccionando Super Famicom, daos prisa porque, madre mía, Y el Twinbee, el Pop and Twinbee, que este es el shoot 'em up ya, este todavía sigue siendo asequible, 30 euros. Este también lo conseguí de los primeros de todo. Y bueno, todavía es asequible. Pero cuesta de ver, en buen estado. Estuve buscando yo para mejorar el mío y la verdad que me costó bastante, conseguir una caja en buen estado, Me costó mucho. El Chrono Trigger, otro de los juegos súper solicitados, porque es un muy buen juego, pero aunque bueno, la versión japonesa en japonés no se puede jugar, pero mucha gente le gusta comprar el Chrono Trigger, yo mismo lo tengo, ya hicimos el unboxing aquí, en el canal, y la verdad es que es un videojuego que yo recuerdo que cuando estuve en 2019 en Japón se veían columnas y columnas de videojuegos del Chrono Trigger, del Chrono Trigger, del Zelda, de los Dragon Quest, de los Final Fantasy, se veían chorrocientos en las tiendas. Y la última vez que fui ya casi no se veían muy pocos. Y sobre todo que se vean en buen estado. De este, si lo buscáis en Mercari, vais a ver que hay un montón. Hay muchísimos. Muchos Chrono Triggers, hay mucha oferta de Chrono Trigger. Lo que pasa es que son juegos que están las cajas muy sobeteadas. Y claro, al ser blanca, se ve mucho la roña, las rozaduras, se ve todo eso, se ve en exceso. Y cuesta mucho conseguir un videojuego que esté bien la caja, que esté blanca, impoluta y que no esté reventada. Entonces cuesta. Pero bueno, 6.000 yenes, casi 40 euros ha subido, por un juego que es injugable prácticamente, por el idioma. Me sorprende bastante. El Nosferatu, mirad, este lo hicimos el unboxing el último día. 160 lereles, 26.000 yenes. Increíble precio que conseguimos, que nos salió a nosotros por unos 60-70 euros. Increíble precio, que fue de puja, las cosas como son. Pero 160 euros, no me esperaba verlo tan caro la verdad. Pensaba que no iba a ser tan caro. Y aquí tenemos ya el primer palazo, el Rocky and Pocky. 66.000 yenes, 400 pavos. 400 euros el Rocky and Pocky, que recordemos que este videojuego está en Nintendo Switch. Este salió una reedición, un remake, por así decirlo, en Nintendo Switch. Así que es una oportunidad para hacerse con este juegazo. Que la verdad que... Bueno, veremos la segunda parte, pues la he abierto también por ahí. Ya veis, si este pica, si este son 400 euros, ya lo doy por perdido, perdidísimo. Ya veréis lo que vale la segunda parte. Bueno, este lo he abierto también, un Kunio-kun, que sepáis, los Kunio-kun también están subiendo de precio, 76 euros, 12.000 yenes ya. Bueno, aquí tenemos el otro Kunio-kun, ya 135 euros, este ya casi que lo voy a ir dando por perdido, porque encontrar un videojuego como este a bien de precio y en buen estado, que es lo que más cuesta encontrar en Super Famicom, va a ser tarea imposible, así que nos vamos despidiendo ya. Adiós, Kunio-kun. Y este lo he abierto porque es que me parece muy curioso. Trump Island se llama el videojuego, la isla de Trump. La verdad que desconozco, no sé de qué, parece que a lo mejor es un juego de cartas,
pero sí, tiene pinta de ser un juego de póker o algo así. Pero 15.000 yenes, 15.000 yenes, 96 euros. No sé si es de póker o no, pero por lo que me muestra la portada parece como un juego de cartas de póker. 15.000 yenes, me parece una exageración. Un juego que yo no lo conozco, no sé si lo conocéis. Dejadme en los comentarios si lo conocéis, porque... Pero me ha hecho mucha gracia, porque se llama Trump Island. La verdad que un nombre bastante... Un nombre que, bueno, la verdad que no me lo esperaba. No me esperaba encontrarme un juego que se titulase así. Y aquí tenemos la segunda parte del Rocky and Pocky, con lo que os decía, 1.100 pavos, casi 1.200, 189.000 yenes la segunda parte. Espero que lo saquen en la Switch porque mamma mía, mamma mía. También recordar que hay otro videojuego de la saga Rocky and Pocky que sí que está en la Switch, que es el Princess Sayuki, creo que se llama, o algo así, el Princess Sayuki, que ese videojuego lo podéis encontrar en Amazon Japón. También lo tiene Streetly, pero el de Streetly... De aquí que lo lance, de aquí que lo envíe, madre mía. O sea que si queréis jugar esa segunda parte, bueno, tercera parte, es que no sé bien cómo situarla en el espacio-tiempo del Rocky and Pocky, pues que sepáis que ese videojuego está en la Nintendo Switch, junto con el remake del primero. Pero por ahora, que yo sepa, nada. Esperemos que salga. Porque 1.100 pavos, nadie en su sano juicio va a pagar 1.600 pavos por un juego de las... Y el Euphoria 2, el Euphoria, lo he sacado también porque hablando de la Switch, acaban de lanzar la segunda parte de este videojuego. La primera parte es de aquí, de retro, de hace años, creo que también, no sé si está en la NES o en solamente Super Famicom, o sí también está en la NES. Pero la segunda parte ha salido ahora en la Switch, por parte de Red Art Games, acaba de salir hace nada, así que os podéis hacer con él. 27 euros la primera parte, estos son juegos de plataformas, ¿vale? El Mayuo. Otro de los juegos más buscados y cotizados, porque mucha gente busca este videojuego. A mí me parece un pelín sobrevalorado, pero bueno, no es un mal juego. Y 700 euros, 700 euros, 115.000 yenes. Un videojuego que ya doy por imposible. Y también empiezo a dar por imposible el reprint que hizo Circus Cycle, que son como los de Retrobit, allí en Japón. Y lo doy un poco también por perdido porque de ese no me enteré hace años ya que salió. Y se me ha escapado ese reprint también, una pena, El Super EDF, uno de los shoot 'em ups que quiero, 16.000 yenes, 100 euros, ya hay que hacer el pensamiento ya con estos shoot 'em ups de Super Famicom, porque se me están yendo caros ya. Bueno, y aquí tenemos el Castlevania, otro de los videojuegos más buscados. El precio no hay que tenerlo mucho en cuenta porque no tiene el manual. Pero 7.000 yenes, 40 euros, sin manual. Este juego se va a ir ya a los 60-70 euros completo. Así que los que no lo tengáis, ir haciendo el pensamiento porque está subiendo y poco a poco se le va acercando al amigo Drácula X. 44.000 yenes, 278 euros. Nosotros, mirad, el año pasado cuando estuvimos en Japón, vimos uno en Akihabara, en las tiendas, que allí son más caras las tiendas. Y lo vimos por 200 euros. Y tenía un pelín de Sun Fate, pero muy poco. Muy poco. Y valía 200 euros el juego, allí en Japón, O sea que 80 pavos de más en la web de Surugaya. No sé si es que ha subido o qué. Otro videojuego que se escapa, que le he tirado varias pujas ya. Le he tirado unas pocas de pujas. Y que va, no hay manera, Este videojuego difícil ya, difícil, se escapa. Bueno, el Street Fighter 2, el Super Street Fighter 2, el de New Challengers, 4.000 yenes, bastante asequible. Yo creo que lo conseguí por 1.000 yenes en Japón. Creo que está grabado en los vídeos, lo enseño ahí en Japón, que lo compro por 1.000 yenes o 1.500 yenes, no recuerdo. Pero vamos, que es bastante asequible y es el mejor de los Street Fighter de la Super Famicom, así que bueno, bastante facilín de conseguir. Y los Bomberman, bueno, vamos a ver, yo los Bomberman son tareas pendientes, me da un poco de pereza de ponerme a buscar los Bomberman, pero bueno, son todos muy asequibles, a excepción el de la figura. Mirad, 20 euros, 3.000 yenes, el primero, el cuarto 5.800 yenes, bueno, pica más, 5.000, casi 40 euros, 36 pavos. Aquí vemos el de la figura, que pensaba que iba a ser más caro, sinceramente. Y con la figura incluida, 11.000 yenes, pues tampoco es tan caro, Pensaba que iba a valer más, Pensaba que por el hecho de ir con la figura y demás, que se iba a desmadrar el precio. Y, oye, lo veo bastante asequible. Así que bueno, la saga Bomberman,
bastante asequible. Y aquí tenemos el... Y el Rockman X3. A ver, Rockman no hay en la web de Surugaya, he buscado y solamente tienen este, ¿vale? El resto deben de estar agotados. 5.700 yenes, 36 euros. La verdad, bastante asequible. Los Rockman creo que también suelen ser juegos bastante buscados. No sé si este es de los caros o no. Yo sé que en la Sega Saturn el PAL es ultra mega caro. El Rockman X3, ¿vale? El Mega Man X3 de la Saturn PAL es carísimo, pero las versiones japonesas son bastante asequibles, tanto el de Saturn como este. Así que nada, recomendaos, si los queréis, estáis a tiempo. El Contra 3. Cuidado con el Super Contra porque ya también se está escapando. Yo también a este le he tirado un par de pujas y no ha habido manera. 21.000 yenes, 132 euros. Un videojuego bastante buscado y cotizado, así que se nos está escapando ya el Contra. Ya vamos un pelín tarde con este juego. A ver si tenemos suerte en las siguientes pujas y sale alguna unidad que esté bien. Porque este es otro de los que quiero, ¿eh? El Donkey Kong. Bueno, la saga Donkey Kong, los 3 Donkey Kong son muy asequibles. Incluso los venden en packs algunas veces. Los podéis conseguir. Hay gente que tiene los 3 y vende los 3. Si buscáis por Mercari vais a encontrar chorrocientas unidades. E incluso es fácil de conseguir en buen estado a buen precio. Así que juegos que no tienen ninguna dificultad, ¿vale? Conseguir, así que tranquilidad con los Donkey Kong que hay para todos. El Super Mario RPG, este es otro de los juegos baratuchos. Este ha salido en la Nintendo Switch, el remake. Yo antes que comprar este me tiraría por el de la Switch, que es el remake, que está bastante bien, que está traducido y demás. Este no está traducido, que yo sepa, así que 21 euritos, fácil de conseguir. Lo mismo que el Chrono Trigger, portada blanca, difícil de conseguir en buen estado, limpia y sin color así amarillento y tal, pero bueno, es un juego muy asequible, ¿vale? Muy asequible y se ven bastantes. Los Kirby, a ver, excepto el 3, que igual es un pelín más caro, son bastante asequibles, tanto el de la bolita, el pinball ese, bueno, no es un pinball, pero bueno, el de la bolita como este, ¿vale? Yo este lo conseguí también por, no sé, 15 euros me costaría a mí este en Mercari, así que hay bastantes unidades. No se ven bastante, no se ve, o sea, se ven mucha cantidad de videojuegos y no se ven muy deteriorados. O sea que, bueno, hay de todo, ¿eh? Pero que se ven unidades en buen estado baratas. Así que otro que no hay que tenerle prisa. Bueno, prisa, no hay que tenerle, bueno, que está ahí, ¿vale? Que hay para todos. Y ojo con este, ¿eh? El Área 88, un videojuego que a mí me costó 40 euros, hará un par de años así. Antes de que empezara a hacer los lotes, pues ya me hice algunos lotes, antes de enseñarlos en YouTube y demás. Y este fue uno de ellos, y este a mí me costó 40 euros o así. Y lo vimos en Japón y lo vimos igual por 7.000 yenes, 8.000 yenes, no lo recuerdo. Creo que está grabado también. Creo que si miráis el vídeo de las tiendas que hice que grabé por allí de Japón, creo que está grabado también el Área 88. Y 100 euros ya, ¿eh? 100 euros, o sea, los que no lo tengáis y os gusten los shoot'em ups, si queréis entrar a los de Super Famicom, bueno, ánimo. Y ya tenéis que hacer el pensamiento con este, ¿eh? Porque este ya se está escapando, ¿eh? Se está empezando a escapar. Y es muy buen videojuego, ¿eh? La saga Parodius, bueno, a ver, la saga Parodius. Yo he conseguido los 3 en Puja y en Mercari. Y este todavía es asequible, el segundo, ¿vale? El Parodius Da, el primero, es bastante asequible. No tanto, igual por 40 euros lo podéis conseguir. Y yo este lo conseguí por 70, ¿eh? O sea que si buscáis bien y tenéis paciencia, se puede conseguir a buen precio. Aquí lo veo muy, pero que muy inflado el precio, ¿eh? Y el caro es el otro, es el tercero, ¿eh? Que no lo he encontrado, pero vamos, que miedo me da. Igual lo buscamos ahora. Pero bueno, 22.000 yenes, 137 euros, ¿eh? Se escapa, ¿eh? Si no habéis entrado, daros prisa con este, ¿eh? Mirad, ya los he encontrado. Aquí está el Parodius Da, que, ojo, 80 euros. Aquí también, bastante inflado. Este podéis conseguirlo por la mitad tranquilamente, con paciencia. De este se ven bastantes. Es el que más se ven. Yo creo que este, si buscáis Parodius en Mercari y en Yahoo Auctions, es de lo que más se ve este. Pero luego tenemos aquí el tercero, que 147, pues está más o menos al mismo precio que el segundo, ¿eh? Este cuesta mucho de ver. A mí me ha costado bastante de conseguirlo este, ¿eh? No, lo he conseguido bastante más barato, pero diría que regalado, porque el precio que estoy viendo, pero cuesta más de ver, ¿eh? El segundo se ve más, así que hay que hacer el pensamiento ya con esta saga, ¿eh? Bueno, y vamos con la saga Gogo Eggman, que es una saga que también hace mucha gracia, que le hace mucha gracia a la gente, también es bastante buscada porque
Bueno, son los sprites de... Bueno, es un manga de Akira Toriyama, ¿vale? Ya es muy Dragon Ball, es un Trunks aquí, ¿no? Un Trunks en demonio. Todo el mundo conoce, yo creo que todo el mundo conoce esta saga de videojuegos, son tres. El primero es carísimo, ultra mega caro, 140 euros, ya se escapa este. Además que cuesta de ver en buen estado, ¿eh? Yo los he tenido controlados, bajo control, y me ha costado mucho. Cuesta de ver, ¿eh? No se ven mucho, se ven poco. El que más se ve es el segundo, que es este, que este es el que tengo yo. Y se puede conseguir a bastante mejor precio que lo que pone aquí, ¿eh? Se puede conseguir por 40-50 euros. Se puede conseguir, yo creo que fue lo que pagué más o menos. Y se ve bastante más. El que no se ve mucho es el 3, este. El 3, 236 pavos, 37.000 yenes. La tercera parte, ya digo, la tercera y la primera no se ven casi, se ven muy pocos. Así que estos ya yo los doy por perdidos, ¿eh? Yo me quedo con el 2 y ahí plego. El Garou Densetsu 2, el Fatal Fury 2, la segunda parte, juego bastante asequible. Este fue, no sé si el primero o el segundo juego, este lo compré en mi primer viaje a Japón y fue de los primeros juegos que tuve de Super Famicom y me costó, no sé si 10 euros o menos incluso. Y es un juego que, bueno, que se ven muchas unidades, ¿vale? No hay que temer, que de este hay para todos también. Bueno, vamos con la saga Final Fight, que aquí tenemos el primero, que es un videojuego que la verdad que a mí me ha costado de conseguir uno en buenas condiciones. Siempre están reventadas las cajas. Y 54 euros creo que bastante asequible todavía, ha subido bastante de precio, pero bastante asequible. Pensaba que que iba a estar más inflado de precio. 8.600 yenes. Aquí tenemos la segunda parte, que más o menos un pelín más barata. La segunda parte se ve más, de este sí que es más fácil de conseguir, se ven muchas unidades de esta segunda parte, 30 euros, bastante asequible, creo que hay para todos, no hay que temer. Y la tercera parte, o el Final Fight Guide, ¿no? Esta revisión del primer juego, 24.000 yenes, 150 pavos, este ya sí que se nos va ya, este ya yo lo doy por perdido, no creo que, bueno, igual en alguna puja y tal, pero este ya complicado. Aquí tenemos el Kirby de la bolita, el que comentaba antes, 20 euros, muy asequible. De hecho, este creo que es que ni siquiera lo he comprado en Japón. Este creo que lo compré aquí también, que lo vi súper barato por 10 euros o por ahí en Wallapop o no sé dónde. Y lo compré aquí, o sea, para que veáis, lo que este juego, lo asequible que es. Y el Choma Kaimura, este también me ha sorprendido ver el precio, 10.000 yenes, 66 euros. Yo creo que este juego estaba rondando los 20-30 euros hace un par de años, no exagero, 20-30 euros. Diría que lo veía yo este juego. 66 euros ya, Este ya empieza a subir. Hay que empezar a hacer el pensamiento los que no lo tengáis, El Gradius 3, ¿vale? Shoot 'em up, bastante asequible. Este en Japón vimos varios y los vimos por 30 euros o así. Había uno en buen estado que se lo trajo el compañero, pero vimos más, vimos varios más que no estaban tan bien. Pero es un juego que es asequible, todavía se ve bastante, se puede conseguir con paciencia bastante bien de precio, así que sin problema. El Tortuga Ninja, el Turtles in Time, otro de los que damos ya por imposibles, 300 euros. Increíble el valor de algunos videojuegos, 300 euros, 49.000 yenes. Y el Ranma, mirad, este lo conseguimos en uno de los últimos lotes que hemos hecho de Super Famicom. No sé si en el último, creo que en el último. Y 32 euros, 5.000 yenes. Este es el tercero de los juegos de pelea de Ranma, que es el mejor de los tres, el más completo. Y 30 euros, a ver, es asequible todavía, pero que creo que a mí el lote de los tres juegos me costó 30 o menos, incluso menos de 30 euros. Así que creo que con paciencia se puede conseguir bastante tirado de precio, sinceramente. Y el Dragon Ball Hyper Dimension, otro que se está escapando, otro que ya le he tirado 2 o 3 pujas. No se ven muchos en buen estado y le he hecho seguimiento y todavía no he sido capaz de hacerme con él. Hay varios juegos de Dragon Ball, de la saga Dragon Ball, pero ya sabéis que este es el más buscado, ¿no? El más cotizado. Y él es el más caro, 139 euros. A mí ya se me está escapando este. Ya voy un pelín tarde, voy a palmar pasta con este, A ver si encuentro alguna puja en buen estado, porque se me está escapando ya, Se me está yendo. Bueno, y para finalizar, pues el Adventure Island, ¿vale? 58 euros. La verdad es que me ha sorprendido mucho cuando he visto el precio de este videojuego. Pensaba que este sería uno de los típicos videojuegos de 20-30 euros. Y 58 euros, 9.000 yenes, el Adventure Island. La verdad que no me lo esperaba. Muy caro también. Hay que ir haciendo el pensamiento con este, porque se está ya desmadrando.
Bueno, y que se me olvidaban estos 3 juegos, que ya estaba cerrando hasta la cámara y todo. El Star Fox, otro videojuego de casa Nintendo, 15 euros, 2.400 yenes, más que asequible. Este creo que también nos lo trajimos de... Este no sé si fue de lote, creo que fue de lote este. Y pues este es un juego bastante asequible, la verdad. Y se ven bastantes, no hay que temer. Y luego tenemos uno de los shoot 'em ups más importantes que hay en el sistema, el Axelai. Casi 150 euros, 23.000 yenes. Un juego que ya también se me escapa, se me está yendo. Y que la verdad es que es de los que más ganas tengo de tener, sinceramente. Y para cerrar, el último juego ya para cerrar, el Super Metroid, que ya se me había olvidado, que este videojuego me parece una exageración lo que ha subido en poco y más que en 2 años. Porque este juego, hasta no hace mucho, estaba por unos 50 euros, ¿eh? O sea, yo este lo compré, pues eso, por unos 40 o 50 euros. Ahora en 2023. No hace tanto, ¿eh? En 2023... Sí, 2023 creo que lo compré. Antes de irme a Japón, antes de irme yo en septiembre, unos meses antes lo conseguí por unos 50 euros más o menos. Y estamos hablando ya de 140 euros, ¿eh? 22.000, casi 23.000 yenes. Hay que decir que no vi muchos el año pasado en Japón cuando estuve, ¿eh? Recuerdo estar bastante pendiente de si veía Super Metroids, porque a un amigo le interesaba. Y la verdad es que no vimos, ¿eh? Vimos uno o dos y bastante inflados de precio y no en muy buen estado, ¿eh? Con todo y con eso, se ven bastantes en Mercari y en Yahoo Auctions. Por lo menos, la última vez que estuve revisando, me pareció ver bastantes unidades. Como para que no escaseen. Pero sí que es verdad que ha pegado una subida que, bueno, ha pegado una buena subida y, bueno, lo dicho, lo que ya he comentado en muchos juegos, el que no haya entrado ya empieza a ir un poco tarde con este, ¿eh? Y además que es uno de los videojuegos más interesantes del catálogo y que todo el mundo quiere tener, así que hay que darle ya caña al Super Metroid. Y nada, con esto terminamos. Bueno, y hasta aquí ese pequeño repaso a la web de Surugaya, a los precios de los videojuegos. Ya sé que me he saltado muchos juegos, ¿vale? He ido abriendo un poco así al tuntún, porque tampoco quiero hacer un repaso de todos los videojuegos. Y la verdad que he intentado buscar los más asequibles, los más conocidos, los que todo el mundo quiere, y luego también los que tienen en stock, porque hay muchos que los he buscado y directamente no los tenían. Por ejemplo, el Batman. He buscado el Batman y no, el Batman Returns y no lo he encontrado. O un Castlevania un Super Castlevania 4 con el manual completo, ¿no? Pues he encontrado lo que he encontrado y estos son los que os he podido mostrar. Lo dicho, están un poco inflados los precios, están bastante más caros de lo que vais a encontraros por Mercari o por las pujas, ¿vale? De todas maneras, ya estáis viendo, algunos se están desmadrando ya, se están yendo ya bastante caros, así que creo que es momento ahora que ya ir a Japón ya no renta tanto porque te dejas un dineral en el viaje y luego allí ya no es un paraíso aquello, ya no hay tanto donde escoger en tiendas, la verdad que está bastante expoliado, no, hemos ido allí a saquearlo aquello. Creo que es momento ahora mismo, sinceramente lo pienso, momento de comprar en Mercari, en las páginas de intermediarios de Japón. Creo que en un par o 3 de años ni siquiera en esas webs vamos a encontrar ya ocasiones y ya nos va a tocar ya comprar simplemente a sobrecoste por aquí, y ya eso de comprar a Japón se va a acabar en unos años, así que creo que es el momento ahora, es el last chance, es la última oportunidad que tenemos este 2020, final de 2024, 2025 y quizá 2026, este es mi pronóstico, que creo que vamos a seguir viendo precios así asequibles en juegos en buen estado. Claro, luego cartuchada y juegos en malas condiciones siempre va a haber, ¿eh? Pero los juegos en buenas condiciones cada vez cuesta más y cuando vas a Japón, yo la última vez que fui ya noté mucho el cambio, pues ahora ya estará aquello, ahora que están yendo todos los influencers, que está yendo todo Dios a Japón, no hay semana que no me entere que un conocido o alguien se va a Japón, o un streamer o alguien está ahí en Japón, y digo, joder, ¿qué pasa, tío? Todo el mundo va a Japón ahora, ¿sabes? Y claro, aquello está, pues que se está quedando desolado. Así que últimas oportunidades, amigos. Los precios ya los estáis viendo, infladísimos ya. Así que
Se vienen tiempos difíciles. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.